Damos gracias al Señor porque Él nos ha permitido durante este tiempo ir desarrollando una serie de mensajes positivos, libro por libro, y nuevamente el Señor nos da la oportunidad de terminar hoy día un nuevo libro, una nueva carta de las Escrituras en el Nuevo Testamento, en este caso, Segunda de Tesalonicenses, hoy el capítulo 3, el último capítulo, y esperamos en el Señor que sea de mucha bendición para nosotros, que pueda afirmar nuestros corazones, pueda mantenernos en un crecimiento permanente y sistemático a través de toda nuestra vida. Quisiera recordar algunos puntos importantes del mensaje anterior, del capítulo 2, en este caso. Quisiera resaltar algunas cosas que se nos compartió en aquella ocasión. Por ejemplo, el Hijo de Dios, el creyente, debe tener cuidado acerca de lo que oye. Quizás hoy en día no circulan cartas falsas como en la antigüedad, como en los tiempos de Pablo. Pero hoy en día tenemos las redes sociales como medio más común de información. Y eso no es ajeno a la realidad del cristiano, a la realidad del creyente. Como hay cosas buenas, también hay cosas malas. Hay abundancia de falsos maestros, abundancia de falsos mensajes. De ninguna manera estamos prohibiendo que usted acceda al conocimiento, sino que el punto es que tengamos discernimiento espiritual para saber reconocer el error. Justamente porque en aquella época circulaban quizás cartas que se le atribuían al apóstol Pablo, que eran falsas enseñanzas y que también llegaban a las iglesias falsos maestros. Y esa situación en el modo de ingresar, mantener el error, la falsa enseñanza en una congregación ha cambiado, ha mutado, pero siguen siendo falsos maestros y falsas enseñanzas, y por lo tanto nosotros tenemos que tener atención, discernimiento, ser entendidos en la palabra y ser entendidos en los tiempos. También se nos compartía que no debemos poner nuestra esperanza en los gobiernos de este mundo como los gestores de una paz y de una estabilidad definitiva para este mundo. Eso no quita que mientras estemos aquí en la tierra, debamos actuar responsablemente, eligiendo cuando se pueda a aquellos que se acercan más al pensamiento bíblico. Para el creyente, su verdadera esperanza es que vendrá con vara de justicia y con paz verdadera, eterna y definitiva, nuestro Señor Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Es a Él y no a otro a quien nosotros esperamos. Y su palabra en muchos lugares nos indica que Él vendrá un día a colocar verdadera paz y verdadera justicia, y por lo tanto esa es nuestra esperanza. También se nos da, y vuelvo a reiterar, un mensaje de esperanza. Una esperanza real, una esperanza cierta, basada en las promesas de Dios. Los escogidos de Dios no caerán en las manos del hijo de pecado o el hijo de perdición o el inicuo, como se le señala en el capítulo 2.
Es el Señor que guarda su iglesia. Él es el que la santifica diariamente. Una señal de una iglesia verdadera será que tendrá hambre de escuchar su palabra, y será el contenido que se encuentra en ella la que querrán oír, y no escuchar fábulas y cuentos humanos. Y finalmente se nos exhortaba, se nos animaba que el Señor nos guarde para ocuparnos como iglesia, pastores, maestros, enseñadores, en exponer fielmente su palabra, orando en todo tiempo, con mayor razón si los tiempos son peligrosos, para no tener la tentación de abandonar el Evangelio. Y así pasamos al capítulo 3. Y en este capítulo hay varias cosas interesantes que se vuelven a repetir, que se vuelven a reiterar. Y en ese sentido podría ser un poco atractivo quizás la lectura de este último capítulo. Pero si el Espíritu Santo le dio estas palabras al apóstol Pablo y reitera cosas que ya había compartido, es porque el Espíritu Santo, no solamente Pablo, cree necesario recordar, enfatizar estas cosas como sumamente importantes para la vida espiritual de tanto del creyente individual y personal, como también como congregación, como hermandad. En ese sentido, el sermón lo vamos a seccionar en 3 puntos, en 3 partes. Primero, hay una petición de oración, desde el versículo 1 al 2. En segundo lugar, hay un problema de disciplina que resolver. Hay algunos hermanos que andan desordenadamente, y eso lo vemos del versículo 6 al 15. Y finalmente, el último punto es el cierre de la carta, donde Pablo se está despidiendo ya de la iglesia, y esto lo vemos de los versículos 16 al 18. Aquí vamos a encontrar algunos puntos importantes, una bendición que comparte el apóstol Pablo, saludos personales y una segunda y última bendición. Comencemos entonces a exponer y a desarrollar este capítulo. En el capítulo 2, en los versículos 13 al 14, Pablo le comparte a la iglesia de Tesalónica que el destino de los seguidores, en este caso de los escogidos de Dios, del único y verdadero Dios del universo, será muy distinto a los seguidores del inicuo, a los seguidores del hombre de pecado. Para algunos será un destino de bendición y para otros será de perdición eterna. Por lo tanto, él ora, dice que ora por ellos para que se mantengan firmes, para que se mantengan fieles en medio de una situación que no es agradable, como es ser perseguidos por causa del Evangelio. Estaban sufriendo. En una cultura donde se suponía que la religión lo que atraía al ser humano eran beneficios personales, bendición de los dioses, el cuidado y protección de los dioses. Y estos hombres, que en su mayoría no eran quizás de origen judío, aunque posiblemente habían, eran de una cultura justamente pagana, politeísta, con esta forma de pensar acerca de la deidad. Y comenzando, habiendo recibido tempranamente el Evangelio, inmediatamente surge y sufren la persecución. Entonces es un momento en donde Pablo, habiendo tenido que también huir de ese lugar, siente la necesidad urgente de estos creyentes nuevos en la fe, que están sufriendo
inmediatamente a partir de haber aceptado el Evangelio una persecución feroz en distintos grados. En la primera carta y en esta segunda carta, ora por ellos insistentemente para que se mantengan fieles en el camino del Señor. Porque posiblemente, y hoy en día lo vemos y acabamos de decir de lo peligroso que son las redes sociales. Mucha gente ofrece el Evangelio como algo atractivo. Si creen en el Señor, si aceptan el Evangelio, se le acabarán todos los problemas. Tendrá dinero, tendrá posesiones, porque supuestamente el creyente, el Hijo de Dios, el lugar que pisa, es dueño y tiene posesión sobre eso. Entonces lo que toca va adquiriendo esas cosas. Es algo atractivo, entonces, en ese sentido, escuchar la oferta del Evangelio. Acceso a todo bien de consumo, a ser sanado en cualquier momento, a tener una larga vida. Pero el Evangelio no es eso, no se trata de eso el Evangelio. Aunque el Señor justamente comparte por medio de su gracia, por medio de su misericordia, de su amor, comparte con su pueblo, con su iglesia, bendiciones, nos bendice verdaderamente, pero lo más importante es que trata con el problema radical del hombre. Y ese problema es que estamos enajenados de Dios, estamos separados de Dios, estamos en una situación de conflicto. El ser humano, por su naturaleza pecaminosa, ha roto todas sus relaciones. Y aquellos que están haciendo el discipulado han podido ver esto. En primer lugar, hemos roto nuestra relación con Dios. Hemos roto las relaciones entre los seres humanos. De ahí las guerras, las peleas, ¿cierto? No hay paz en el mundo. Hemos roto, ¿cierto?, la paz y la tranquilidad con el medio ambiente. El hombre ha roto todo eso, está enajenado. Y Cristo y el Evangelio lo que viene a hacer es a resolver ese problema. Nos restaura la comunión con Dios, nos restaura y nos manda a la comunión con los demás y nos pone de nuevo en autoridad con toda la creación. Es eso. Y cuando los tesalonicenses se ven en medio de esta situación, pueden verse confundidos. Y la carta tiene esa intención, guiarlos por el verdadero significado de lo que es el Evangelio. El Evangelio no nos exime muchas veces de la persecución, del problema, de la dificultad, de los problemas económicos, de las enfermedades. Pero sí hay algo que nos garantiza, que el Señor es fiel para estar con su pueblo. Y su gracia está disponible para cualquiera sea la situación que estemos viviendo. Su gracia nos sostiene, su gracia nos fortalece. Y es la oración por su pueblo, la oración por su iglesia la que debe estar permanentemente ahí. Y Pablo oraba por la iglesia de Tesalónica. Pero ahora también Pablo entiende que la iglesia tiene que orar por ellos. Y es eso lo que les comparte en estos primeros versículos. Les dice, por lo demás, habiendo ya explicado todo esto, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Es significativo que aunque Pablo es un hombre en términos de ministerio, de lo que él, desarrolla, un hombre a imitar, un hombre a seguir, a la vez es un hombre humilde para reconocer que necesita la oración de un pueblo, necesita la oración de su iglesia, por él y sus compañeros de ministerio. Y así también nosotros como creyentes, como hijos de Dios, aunque necesitamos la iglesia de nuestros enseñadores, de nuestros pastores, permanentemente, para que la iglesia sea afirmada en las verdades del Evangelio, nosotros también tenemos que orar por nuestros pastores, debemos orar por nuestras autoridades, para que ellos sean afirmados
y para que la palabra del Señor corra. Es eso lo que el apóstol Pablo enfatiza. Pasa a pedirles que oren por él y sus compañeros de ministerio y por el mensaje mismo, la predicación del Evangelio. La petición de oración siempre tiene una intención para que el Evangelio sea proclamado, y no solamente sea proclamado, sino que sea creído y recibido como fue en la iglesia de Tesalónica, o más bien dicho, en la ciudad de Tesalónica, cuando Pablo compartió el Evangelio, muchos creyeron y aceptaron esa palabra. Pablo hace alusión al Salmo 147, versículo 5. Dice así: Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. En el contexto de una cultura griega, donde eran famosas las carreras de atletas, se usa esta idea, que corra la palabra. Y la idea básica aquí es que la palabra debe avanzar, debe progresar, debe cumplir su propósito. Ese es el propósito de compartir el Evangelio, que cumpla su palabra lo que ha venido a hacer, que es transformar y rescatar al hombre de su pecado. En este sentido, el Evangelio se honra, o mejor dicho, se glorifica cuando uno no solamente se limita a proclamar la palabra, sino que espera en el Señor que sea aceptado y reconocido como lo que realmente es palabra de Dios. Es decir, como lo habían hecho los de Tesalónica, que no solamente oyeron la palabra, sino que la recibieron en su corazón. Primero, la petición es por el mensaje, y en segundo lugar, por los mensajeros que proclaman el mensaje. ¿Para qué? Para que sean librados de personas perversas y malvadas. Estas personas son moralmente malas, que intencionalmente odian el Evangelio y no quieren que se predique. En esto no tenemos que equivocarnos, porque quizás hay muchas personas que son indiferentes al Evangelio, que quizás lo único que quieren es no meterse con nosotros. Tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo. Para todos hay un espacio. Aunque eso no significa, porque no haya un ataque directo hacia el Evangelio, que no sean responsables de no recibir el Evangelio. Pero hay un tipo de persona que la palabra del Señor lo declara como perverso, como lleno de maldad, y que hará lo imposible para estorbar la predicación del Evangelio. Y en ese sentido nosotros tenemos que orar para que sea quitado el estorbo, para que sean quitadas esas personas que no desean que el Evangelio se predique. En muchas ocasiones quizás la ofensiva, el ataque será durísimo, como lo fue en este lugar, pero la palabra del Señor nos manda, nos ordena, nos alienta y nos exhorta que la oración es poderosa para detener este tipo de actitudes, este tipo de situaciones. Dios ha prometido en su palabra que su misma palabra sería libre y realizaría su obra. Lo que tiene que hacer lo hará y nada se lo va a impedir. Isaías capítulo 55 en uno de los versículos dice lo siguiente: así será mi palabra que sale de mi boca, en este caso la boca de Jehová, la boca de Dios. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. De ahí la importancia de que cuando nosotros compartimos la palabra, como en este caso particular, tengamos la convicción, tengamos la certeza que es palabra del Señor y que esta palabra no volverá vacía,
sino que cumplirá su objetivo. Y ese objetivo y ese resultado no lo ponemos nosotros, sino que es del Señor. Y por lo tanto nosotros somos instrumento en sus manos que debemos llevar a cabo esta labor, este ministerio, con total certeza y seguridad de que así será. En el versículo 3, Pablo les da expresiones, manifiesta la confianza en favor de ellos, en favor de la congregación. Regresa nuevamente al tema principal que ha tenido toda esta carta, que es animar, consolar, alentar a esta iglesia que está sufriendo persecución. Y a pesar que hay personas malvadas, como lo habían en aquel lugar, que no tienen fe, pero por otro lado el Pablo les dice, pero fiel es el Señor. Hay infieles, hay persecución, pero fiel es el Señor. Y esta era la base de la confianza de Pablo. Es en el poder de Dios para afirmarnos, para guardarnos de todo mal. Mal en este sentido no es sinónimo de librarnos de alguna enfermedad, de librarnos de la pobreza. Mal en el sentido de maldad, de lo que está incorrecto moralmente. De eso nos va a librar el Señor, nos va a guardar. Aunque sea muy difícil la situación, nos va a guardar de caer en los brazos del maligno. Nos va a librar de ser tentados a tomar el camino fácil, a negar la fe. De eso, fiel es el Señor que nos guardará en su camino, nos guardará por el camino del bien. Con todo esto, Pablo reconfirma el amor de Dios y la preocupación por la iglesia que ya había compartido en el capítulo 2. Eso no quita que, aunque tiene confianza en ellos, aunque sabe que han sido fieles y se han mantenido firmes, eso nunca quita la exhortación a que sean obedientes y perseverantes. Nunca usted va a encontrar en las Escrituras que eso sea quitado. No porque quizás una iglesia sea perseverante, sea fiel, esté en crecimiento, se debe quitar el ánimo, la consolación y la exhortación a permanecer en la obediencia y la perseverancia. Porque ya hemos dicho que el signo y la señal y la evidencia para que nosotros sepamos que vamos por el buen camino es la perseverancia, es la obediencia a la palabra del Señor. Son los indicadores. Sabemos que ya hemos sido escogidos, ya hemos sido predestinados, ya hemos sido llamados, ya hemos sido justificados y ya nos vemos como glorificados. Pero eso no quita que debamos perseverar para ser glorificados. Aunque no lo entendamos bien, de alguna manera, en forma paralela, caminan al mismo tiempo la soberana voluntad de Dios de salvarnos y la responsabilidad humana por procurar salvarse. El esfuerzo permanente. Nunca se hable que el cristiano no debe esforzarse. No hay ninguna parte de la Escritura que nos indica que no debemos hacer tal cosa, que debemos obedecer, de que debemos caminar, de que debemos avanzar. Siempre las Escrituras nos enseñan acerca de la responsabilidad humana. Pablo está confiado en el Señor respecto de los mismos tesalonicenses, en que seguirían adelante y serían obedientes a la palabra de Dios. En esto de la responsabilidad humana y la soberanía de Dios, ya se nos compartió en un pasaje del libro de Hechos, cuando Pablo iba a naufragar, o el peligro, y sentían el peligro de que iban a quizás morir por la tormenta que estaba ocurriendo. Pero escuchó palabras de aliento del mismo Señor: no van a morir,
¿cierto? Y Pablo pudiese haber dicho, bueno, yo me voy a dormir tranquilamente, pero dice que él escuchó que se estaba confabulando un motín. Y fue y habló con el capitán y le dijo lo siguiente: se está armando un motín. Si se arma ese motín y los presos abandonan el barco, ninguno se va a salvar. Entonces uno podría preguntar, bueno, pero si el Señor me acaba de asegurar que nadie se va a perder. Pero Pablo entendía que una cosa es la voluntad de Dios y otra es la acción humana, la actividad humana que nunca deja de operar. Y por lo tanto era importante que para que la palabra de Dios se cumpliera, estas acciones humanas ocurrieran. Algo difícil de entender, posiblemente, pero es así. Dios no derrama sobre nosotros, sobre su pueblo, sobre su iglesia, solamente madurez y estabilidad sobre nosotros. Él trabaja en nosotros a través de nuestra cooperación con su voluntad. En el versículo 5 vuelve a compartir una oración adicional. Él muy sabiamente oró por amor y paciencia. Ora para que la iglesia de Tesalónica, en medio del sufrimiento y la persecución, abunden en amor y paciencia. O sea, sean capaces de resistir la persecución, sean capaces de mantenerse firmes. Porque cuando estamos viviendo situaciones difíciles, tendemos a desanimarnos. Tendemos a decir como que Dios no me quiere, Dios no me ama, Dios no me escucha y ya es tan larga esta prueba que estoy pronto a abandonar. A más de alguno nos puede haber pasado. Pero ¿qué debemos hacer nosotros? De ahí la importancia por atender el consejo escritural. Debemos orar. Nuevamente, la soberanía de Dios intercediendo permanentemente. Sus promesas están ahí, pero nosotros debemos orar para que eso se haga realidad. Y por lo tanto, Pablo, entendiendo eso, ora para que ellos abunden en amor y abunden en paciencia. Podríamos decir, otro tip, para que cuando no sepamos qué orar, oremos por su pueblo. Señor, oro por tu pueblo, oro por tu iglesia, para que abundemos en amor, abundemos en paciencia, porque sé que el hermano tanto está viviendo esta situación, porque sé que esta hermana está viviendo esta otra situación, y quizás se le haga difícil vivir esa enfermedad, ese problema, esa dificultad. Yo te ruego, Señor, llénala de tu amor, llénala de paciencia, hazlo resistir en medio de la situación. Y téngalo por seguro que el Señor en su gracia y en su misericordia llegará a ese hermano, llegará a esa congregación, llegará a ese pueblo y abundará en amor y paciencia. Estas eran dos cualidades esenciales para toda estabilidad espiritual y fortaleza que los tesalonicenses necesitaban, sin duda, si estaban siendo perseguidos. Es una tranquilidad que está basada en Dios y en sus promesas. Si usted está ansioso, si usted no puede descansar, si usted no tiene paz, vaya a las promesas de Dios. Descanse en sus promesas. Descanse en lo que Él nos ha dicho. Es decir, que la tranquilidad basada en Dios lo que va a permitir es que nos va a hacer ser perseverantes. En medio de la situación difícil, nos va a hacer que nos mantengamos fieles al Señor. Porque eso es, en definitiva, lo que su pueblo y lo que cada uno quiere. Porque muchas veces también en el creyente se vuelve en estados de ansiedad cuando cree que posiblemente porque está viviendo tal situación va a abandonar al Señor. ¿No le ha pasado a usted muchas veces que cree que si le ocurre esto,
quizás va a negar al Señor. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado, si viniera una persecución al estilo de lo que le ocurrió a los de Tesalónica, ¿seríamos fieles al Señor? ¿Negaríamos al Señor? Y esos estados de ansiedad vienen a nosotros. Pero cuando nosotros oramos al Señor, cuando oramos y vemos su palabra y sus promesas, eso nos otorga tranquilidad. Porque la seguridad no reside en nuestra capacidad, sino en el poder de Dios y en sus promesas. Pasamos al segundo punto. Había un problema de desorden, habría un problema de indisciplina. Y Pablo, con mucha firmeza, como dijimos, esto ya lo compartió en una primera carta, pero lo vuelve a compartir, pero de una manera más dura, más directa. Es como cuando nosotros vamos al médico una vez, 2 veces, 3 veces, y el médico a la 4ª vez ya dice, ya, pues, hace lo que te digo. Porque si no, no vamos a ver mejorías. Tienes que hacer lo que yo te estoy diciendo. Tómate tal remedio, tómatelo a tal hora, hace tal cosa. Pero si no haces esto, no veremos resultados. Pablo en ese sentido vuelve a recalcarle, les dice, les ordenamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una declaración con fuerza, clara y precisa. No solamente era, como les dije, una orden, sino que también fue hecha en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Pablo definió aquí en este lugar a los que andan desordenadamente, a los que andan de manera indisciplinada. Son aquellos que no andan según la enseñanza apostólica que Él les compartió y que los apóstoles les compartieron. En este caso, hoy en día sería aquellos que andan contrariamente a la enseñanza de su palabra. Eso es un hermano desordenado. Un hermano desordenado no es aquel que va a la iglesia con el vestón, con la chaqueta y no se pone la corbata. Eso sería en forma interna para nosotros. Pero no se refiere a eso, o los zapatos mal lustrados. No se trata de eso en particular. Se trata de que no andan de acuerdo a las instrucciones bíblicas en el sentido que refleje el carácter y la naturaleza de un hombre espiritual, de una mujer madura, de un hombre y una mujer creyente, que muestre la imagen de la persona de Cristo. El propósito del apóstol Pablo al dar este consejo de alejarse de estos desobedientes no necesariamente era un castigo. Y lo que tenemos que entender es que son creyentes, son verdaderos creyentes. Sino que aquí lo que se trata es de provocar un arrepentimiento. Por lo tanto, no es condenarlos ni maldecirlos de manera permanente, sino que es una instrucción temporal hasta que ellos cambien de parecer. Y Pablo les da el ejemplo que él mismo trabaja de manera dura para proveer para sus propias necesidades. Y esto no era debido a que los apóstoles como Pablo no tuvieran derecho a pedir apoyo, porque bíblicamente Pablo tenía el derecho a que la iglesia lo mantuviera en cuanto a sus necesidades básicas. Pero él prefería trabajar. ¿Para qué? Quería dar un buen ejemplo de una persona que trabaja arduamente. Y quería probar que cualquier acusación de que él predicaba el evangelio por ganancia personal era totalmente errada y equivocada. En este caso, Pablo les dice, si alguno no quiere trabajar, aquí no está diciendo a alguien que no puede. No se está refiriendo a alguien que por alguna razón, alguna enfermedad, algún impedimento físico, no encuentra trabajo. Hace el esfuerzo por buscar, pero no encuentra. No se refiere a eso. Lo que aquí Pablo está diciendo, si alguno pudiendo trabajar no quiere trabajar, no coma.
simple y claro, como decimos nosotros, para todo oyente. Aquel que entiende va a comprender claramente esto. Si alguien no quiere trabajar, como lo dice la nueva versión internacional, aquel que es un vago, no coma. A eso se refiere. Alguien que se levanta en la mañana y ya está cansado de tanto dormir. Justamente está ocupado en dormir y quiere seguir disfrutando, ¿cierto?, de ese descanso. Pablo a ese tipo de personas les dice, no coman. Porque el plan de Dios original en Génesis es que nosotros con nuestro trabajo debemos proveer para nuestras necesidades. Y por lo tanto también se nos exhorta a que no nos cansemos de hacer el bien. Estas eran palabras adecuadas de aliento para aquellos que justamente estaban trabajando y que mientras trabajaban debían hacer el bien. Hay pocas cosas que son tan desgastantes para una persona, para un ser humano, como ver a otros tomar ventajas de la generosidad cristiana. Hoy en día, y no quiero hacer un juicio de valor, usted entiéndame el punto, no estoy diciendo que es bueno o malo, simplemente estoy describiendo un hecho. Hoy en día, en general, todos los estados del mundo, todos los gobiernos, tratan de, a través de los impuestos que se recaudan, mantener, ¿cierto?, subsidios para aquellos que están cesantes. Pero en ese lugar, en algunos lugares, ¿cierto?, se dan los casos, dado que existe el populismo, o sea, el tratar de dejar a todos felices, se cae en los extremos. Estoy hablando de extremos en que muchas veces en esas sociedades hay gente que no quiere trabajar. ¿Por qué? Porque el Estado, con los impuestos de los que trabajan, los mantienen a ellos. El otro día escuchaba justamente una entrevista a una persona común y corriente aquí en Chile. Y al principio de la entrevista él decía que en estos tiempos de pandemia le había resultado casi imposible trabajar, que buscaba trabajo y no encontraba. Pero a medida que va pasando la entrevista, se va delatando la persona, se va abriendo, quizás no se da cuenta, pero al final relata y se abre, y él dice que lo que realmente pasa es que no ha buscado trabajo. Y como está recibiendo distintos bonos del Estado, dice que no va a buscar trabajo. En ese sentido, eso para un creyente no es admisible, no corresponde. Quizás la gente lo puede hacer, pero nosotros como hijos de Dios no podemos dar ese ejemplo. Si en algún momento esos beneficios que son parte de nuestros propios impuestos, porque el dinero del Estado no sale gratis, no viene del cielo, nada es gratis. Si alguien cree que estos beneficios son gratis, eso es mentira. Surgen de nuestros impuestos y de aquellos que trabajan. Por lo tanto, si podemos recibir algún tipo de beneficio, bien recibido, de manera correcta. Si podemos buscar trabajo, si somos personas que estamos en edad de buscar trabajo, de trabajar, tenemos que hacerlo porque así lo instruye la palabra del Señor. Y cuando no podamos, bueno, ahí vamos a recibir todos los beneficios que quizás pudiésemos recibir. Pero la palabra del Señor es la que nos guía, la que nos instruye. Una persona, un creyente, anda de manera indisciplinada, de manera desordenada, cuando pudiendo trabajar, no quiere hacerlo. Como le decía, hay pocas cosas en ese sentido, justamente que muchas veces la gente dice, yo no quiero que me saquen la plata y me cobren impuestos porque hay gente que la recibe y no se la merece.
O hay otros que dicen, yo me cansé y me estoy cansando de ser generoso. Porque justamente vemos este tipo de situaciones. Pero debemos tener cuidado con eso. El creyente ha sido llamado también a ser generoso, a compartir con aquellos que no tienen, con aquellos que necesitan, con aquellos que necesitan de la mano nuestra. También el creyente, por algo, el Señor lo ha bendecido con un trabajo, porque parte de eso que gana como sustento debe apartar también para compartir con aquel que no tiene. Y nadie debe manipular a nosotros, los creyentes, para desanimarnos a dejar de ser generosos. ¿Cuántas veces usted ha llegado a alguien a su lado y le ha dicho, ¿y para qué dais tanta plata? ¿Para qué compartís tanto con los de la iglesia? Lo único que hacen de ti es aprovecharse. Y muchas veces estas cosas calan en el corazón humano y dejamos de ser generosos. Por lo tanto, debemos tener cuidado de esto, porque la palabra del Señor en todo momento nos dice que debemos ser generosos. Pudieran haber muchas excusas para darle cabida al cansancio de hacer el bien, pero todas estas debieran ser rechazadas. Por ejemplo, que dijéramos, el ser generoso requiere mucho esfuerzo. Requiere negarse personalmente, dejar de a lo mejor que yo algo desea por compartirlo con otro. No me gusta o me estoy cansando de ser generoso porque son pocos los que me agradecen. No todos reconocen lo generoso que soy. Pero todas estas cosas debiéramos dejarlas a un lado, porque vale la pena compartir, vale la pena ser generoso, porque la recompensa no viene de los hombres, sino que viene de Dios. Y además, Dios muchas veces envía bendiciones a su iglesia, bendiciones a su pueblo, incluso a aquellos que no agradecen ni reconocen la generosidad de otros. Por eso que es importante entender que no esperamos recompensa del hombre, sino que esperamos recompensa del Señor. Y Él es fiel. Dice que ni un vaso de agua Él dejará pasar por alto si lo hemos dado con amor y con cariño para aquel que lo necesita. Si alguno no obedece, dice, a lo que decimos por medio de esta carta, ¿cierto?, el tal sea separado. Aquí Pablo termina con la idea que introdujo en el capítulo 2. Él explica lo que significa alejarse de un hermano, como se mencionó anteriormente. Vale la pena señalar que Pablo se refiere a creyentes y por lo tanto aquí se busca que el que anda desordenadamente sea señalado, exponiéndolo a una separación temporal, con el propósito de provocar que se avergüence por su conducta. En la cultura de aquella época, el sentido de la vergüenza era muy alto y estaba relacionado con la honestidad personal. Por lo tanto, avergonzar a alguien era manchar su reputación. Y lo que Pablo dice, manchen temporalmente su reputación para que reaccione y entienda que debe cambiar su actitud. El propósito no es hacerlo un enemigo de la iglesia, sino que a través de la dureza del alejamiento de la comunión, advertirle y amonestarle como un hermano en pecado para que sea restaurado. Finalmente, en esta última parte, en el cierre de la carta, Pablo va a compartir una bendición, un saludo personal y una segunda bendición. Y el mismo Señor de paz les dice a los tesalonicenses, la bendición de Pablo de paz en toda manera, o sea, en toda circunstancia, era apropiada para esta iglesia que estaba experimentando tanto persecución como tribulación.
Es la presencia del Señor de paz lo que nos garantiza esta paz. Recuerde que es una iglesia perseguida, porque muchas veces nosotros decimos, el problema mío es tan grande que es difícil tener tranquilidad, que es difícil tener paz. Recuerde, esta iglesia estaba siendo perseguida a riesgo de perder su vida. Y en eso, y en medio de eso, Pablo les dice, la paz del Señor sea con ustedes. La paz del Señor sobrepuja, dice, todo entendimiento. O sea, va más allá de nuestra capacidad para entender cómo una persona en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la persecución, puede tener paz. Eso no es comprensible humanamente, pero Dios nos garantiza que Él es la fuente de toda paz y debemos acudir a Él, ir a Él cuando estamos en medio del problema, en medio de las dificultades, en medio de esa situación que queremos que se acabe pronto. En medio de eso, Dios nos ofrece su paz permanente. También los saluda y dice que es de su propia mano, como era su costumbre. Pablo mismo escribió las palabras finales de esta carta con su propia mano. Y esto era una demostración personal de cariño, de afecto y una evidencia de que la carta era auténtica. Finalmente les dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos, incluyendo a los que están corrigiendo, incluyendo a los que están siendo disciplinados. A todos vosotros, dice, la gracia del Señor sea con ustedes. Para Pablo, la gracia de Dios era el inicio y el final de la vida cristiana. Comenzamos a la vida cristiana con su gracia, permanecemos con su gracia y su gracia nos llevará a la gloria. Era apropiado que esta carta y la mayoría de sus cartas iniciaran y terminaran con la mención de la gracia. Así Pablo en esta carta, en estas palabras finales, derramó su afecto, su cariño, su preocupación, con oración tras oración por ellos. Esto es, como decir, un dulce final. En medio de una situación, Pablo ora permanentemente, día y día, noche tras noche, para que esta iglesia se mantenga fiel. Y así debe ser también nuestra oración permanente, para que nuestra iglesia, nuestra congregación, llegue al lugar que tiene que llegar. Para terminar, algunas consideraciones finales. En primer lugar, debemos orar en todo tiempo para que el Evangelio y su palabra realice su obra y nos fortalezca frente a la persecución o el sufrimiento. Debemos hacer correr las Escrituras para que nos guarde de falsas y equivocadas ideas y enseñanzas, y de esta manera vivir una vida piadosa, una vida que agrade al Señor. El trabajo es el medio por el cual obtenemos el pan, es decir, las necesidades básicas, alimentos, ropa, abrigo, para nosotros y nuestra familia. También no olvidemos que la congregación debe suplir las necesidades económicas básicas de sus miembros, que por alguna circunstancia temporal válida no puedan trabajar. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no hubiéremos desmayado. La disciplina es la responsabilidad de la comunidad de creyentes cuando afecte a la salud o al bienestar de toda la congregación. Queda claro que no es aplicable cuando son ofensas que se pueden tratar de forma privada. El propósito de la acción disciplinaria siempre es redentora y correctiva. Por último, la centralidad en nuestra vida, en la vida del creyente, la vida del cristiano, debe ser la persona y la presencia de nuestro Señor Jesucristo. A lo largo de toda esta carta, Pablo ha hablado bastante sobre los tesalonicenses y sus dificultades. Ha hablado también sobre el hombre malo, el hombre perverso, el hombre inicuo.
Pero la última palabra es sobre Jesús, sobre Cristo. Él es quien nos amó y de quien recibimos gracia y paz. Él es aquel que es fiel y que nos va a fortalecer y nos va a proteger del maligno, a cuyo representante, el hombre inicuo, derrocará y destruirá cuando venga a liberar a su pueblo. Y entonces compartirá su gloria y su esplendor con todo su pueblo, con toda su iglesia. Así esperamos al Señor, así esperamos su venida, orando permanentemente, atendiendo a su palabra y ser fieles a Él, porque Él ha sido y será fiel a nosotros. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones.